Muchísimas gracias a Mario Campa. Veo que ahí tu nombre del Zoom dice Mario Alberto Campa. No sé qué te guste más o cómo te guste más. Pero Mario. bueno, pues eso. Pues Mario, muchísimas gracias por este tiempo, economista, experto en comercio y en muchas otras cosas. Y pues un poco para encuadrar la nota de la semana, ¿no? Que alguien decía que esto ya parece como el Pedro y el Lobo y quién sabe quién le vaya a creer ahora a Trump, ¿no? En esta cuestión de, pues ahora sí van los aranceles, ahora sí van y ahora va a ser un mes más y esperemos en abril a ver qué pasa. Entonces, la cosa es que no es, no, o no son solo aranceles con México, ¿no? Sino que es una crisis mundial que ha puesto, pues, de patitas al mundo entero. Entonces, un poco para ir balanceando esto, digo, ya sabemos, gracias a la llamada que tuvieron Donald Trump con la presidenta ahora el jueves, que pues no van a haber estos aranceles, al menos no de mientras. Pero, ¿qué impacto está poniendo en el mundo? Nos pone a temblar las bolsas, los mercados de los, ¿cómo se dice? Los mercados de las monedas, ¿no? De los Sí. mercados cambiarios, pues también se Ujú. vuelven locos, pero creo que además tiene efectos mucho más profundos, ¿no? Entonces, Mario, ¿qué estamos viendo? Bueno, sí, efectivamente es una medida brusca, vamos a ponerlo así. Un arancel del 25% a Canadá y a México, estamos hablando más o menos del 30, casi el 30% de las importaciones de los Estados Unidos y además se le está poniendo un 20% a China adicional a los que ya había puesto Donald Trump en el 2018 y 19, ¿no? Que hay que recordar que fue una estira y afloja también muy desgastante en su momento con China, en esos años antes de la pandemia, no sé si lo recuerden. Y al final de cuentas sí hubo aranceles y se quedaron algunos. Le permitió recaudar bastante a Donald Trump. Cerró el déficit comercial con China, cerró un poquito el déficit fiscal. Lo que pasa es que recortó otros impuestos y entonces no se notó mucho. La verdad es que esto lo digo porque hay gente que sigue creyendo que todo lo que está diciendo Donald Trump es puro bluff y que no va a tener ningún impacto. Sí está teniendo, además genera mucha incertidumbre. Muchas empresas postergaron decisiones de inversión en todos los países, y me atrevo a decir que también en Estados Unidos, porque si tú ves que entonces empieza a caer la confianza del consumidor, se empieza a deteriorar el ambiente empresarial, pues por supuesto que puedes detener en el corto plazo tus decisiones de inversión para priorizar, por ejemplo, la caja, el efectivo, ¿no? Entonces, en esas estamos y efectivamente, regresando a otro punto de tu pregunta, ha generado una reacción negativa, sin paliativos, ¿no? La caída de la bolsa es más un reflejo que un problema per se, ¿no? Problema per se lo puede ocasionar. Puede ser que si son caídas bruscas en pocos días, pocas semanas, no únicamente afecta el sentimiento de toda la economía, sino que ahí sí tienen Estados Unidos más peso, entonces ya te empieza a afectar los ahorros, los fondos de pensiones, los fondos de inversión probablemente también dejen de contratar gente, entonces ya te empieza a llegar mucho más que en países no tan bancarizados o con no tanta penetración financiera como puede ser, por ejemplo, el nuestro, ¿no? Ahí sí importa un poquito más, es más representativo de la economía del sector financiero. Y además, desde el punto de vista político, también Donald Trump se mide por los rendimientos bursátiles. Entonces, aquí no únicamente no estamos viendo un rendimiento, sino una caída del 10%. Eso se le llama una corrección. No sé si hayan escuchado el término. Una corrección en el mercado es una caída de 10% en pocos días. Si hubiera 20%, entonces hablamos de un mercado bajista, que en inglés se le conoce como bear. Acuérdense que en Wall Street estos famosos, el oso, el bear contra el toro de Wall Street que representa Ujú. los mercados alcistas. Entonces, ese es como el yin y el yang de la disputa en Wall Street, ¿no? El sentimiento adverso del riesgo adverso y el que toma demasiado y está dispuesto a cualquier cosa. Entonces, a Donald Trump definitivamente le gusta que suban las bolsas y aquí en buena medida, en casi la totalidad de la explicación tiene que ver con los aranceles, la política comercial, demasiada incertidumbre. Porque, ojo, si tú te puedes a pensar en General Motors, Ford, etcétera, hiciste inversiones en Canadá y en México, eres empresa estadounidense, pero seguramente tus utilidades en el corporativo se están viendo afectadas por el arancel. No puedes cambiar la línea de producción de manera inmediata a Estados Unidos para evitar el arancel y entonces te tragas muchas pérdidas.
y al tener ciertas pérdidas o menos utilidades, pues entonces tienes menos disponibilidad para invertir en los Estados Unidos, que es lo que está diciendo Trump va a pasar de manera inmediata. No funciona así y se llevan un golpe y entonces tienen que también recortar fuentes de trabajo en todos los países. Entonces estamos viendo un clima donde incluso se han disparado las probabilidades de una recesión. No, no sé si se vaya a dar una recesión, pero al menos sí un menor crecimiento con mayor inflación que lo que veníamos viendo en tendencia. Eso es obra de estas políticas y quizá el ruido también venga acompañado de algo que no hemos mencionado tanto, pero es la motosierra presupuestal dentro de los Estados Unidos, que no le afecta tanto a México de manera directa, pero indirectamente le resta dinamismo a los Estados Unidos, ¿no? Mm, Perfecto, muchísimas gracias Mario por este primer saque. Camilo. Sí, sí, justamente, a mí algo que me llamó mucho la atención, que mencionó justamente la presidenta en la mañana, después de recibir esta llamada, ella habla acerca de una integración económica con soberanía, y a Ujú, mí me resulta como, me salta la duda de qué es una integración económica con soberanía, a qué se refiere, qué es lo que involucra. ujú. Mario, no sé si me quiere responder. Yo creo que se refiere, digo, pues ella finalmente da una racionalidad y tendrá su forma de interpretarlo, pero nosotros pues podemos también darle nuestra propia interpretación. Yo creo que se refiere a que sí siga estando en vigor el TMEC, que ojo, fue renegociado por Donald Trump. También hay que recordar que aquí se está también el medio contradiciendo o deshaciendo sus acuerdos previos, ¿no? Eso es importante y que es una medida unilateral, es decir, de un país sin provocaciones de los otros, sino que el país decide imponer los aranceles sin tampoco alguna mediación, por ejemplo, de la OMC, que sería la ruta institucional del multilateralismo. Ahora, ¿qué implica que haya soberanía? Pues de que justamente no se va a ceder a chantajes, extorsiones, que tiene que haber colaboración, pero con respeto a lo que se decide en cada uno de los países, que, por ejemplo, un tema que en algún momento podía afectar a México era la apertura del sector energético a cambio de otras cosas. En el caso de Canadá, por ejemplo, ahora estamos viendo que Donald Trump está pidiendo abrir su sector bancario a cambio de no imponer aranceles. Digo, es parte de lo que ha mencionado Donald Trump. No sé si al final realmente vaya a ser algo sustancial, pero es un ejemplo de algo que puede vulnerar, perdón, la soberanía. O sea, ¿por qué tengo que abrirte yo mi sector bancario como parte de una negociación del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, y se refiere a que los países sí se integren en lo económico, pero pues al momento de tomar decisiones, al momento de llevar sus políticas, pues que haya cierto margen de maniobra y que no haya interferencia. Además, son relaciones asimétricas, porque Estados Unidos es por mucho una economía más grande que Canadá y que México, que son más o menos del mismo tamaño ellas dos. Estas últimas, pero pues si Estados Unidos se lo propone, pues puede desestabilizar. Incluso políticamente se puede interferir en estos momentos Donald Trump con la elección en Canadá, ¿no? De hecho, ha cambiado las preferencias. Lo que pasa es que en contra de lo que él quisiera, porque le está dando fortaleza al Partido Liberal de Trudeau. Trudeau ya no va a competir en la reelección, pero como hay un crecimiento del sentimiento nacionalista, se buscan distanciar de los conservadores, que son los que están más próximos ideológicamente a Donald Trump, y entonces ha crecido el partido de Trudeau, aunque él ya no se vaya a presentar. Entonces, hay muchas formas de interferir y bueno, yo creo que lo que Claudia Sheinbaum dice es, pues, vamos a establecer ciertos límites. Ahora, eso por un lado, creo que lo perdimos un momento, pero por otro tiene que ver también con lo que es el mercado interno, o sea, restar dependencia también del comercio exterior y en particular de los Estados Unidos por un mercado interno robusto. No más que eso toma ciertos años, pero sí hay políticas consecuentes. Por ejemplo, la política salarial, que le da más poder adquisitivo a los mexicanos para consumir también productos de manera doméstica, interna, y otra serie de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el relanzamiento de la política industrial. No únicamente sentarse de brazos cruzados a ver que otras multinacionales de los países se vengan a México y exporten únicamente, sino, bueno, vamos a desarrollar capacidades aquí internas, vamos a investigar y atarlo a la política industrial. Vamos incluso a tener ciertos proyectos estratégicos, como pueden ser el prototipo de automóvil o línea y otros que hay por ahí. Entonces sí hay ciertos cambios de paradigma. Lo que pasa es que toman mucho tiempo en reflejarse, ¿no?
primero en tomar la forma de políticas después de que tú lo empieces a concebir y después de que esas políticas empiecen no solamente a dar resultados en lo individual, sino a articularse unas con otras. Entonces tienes que dar ciertos años para que vayan madurando. Y aquí creo que sí, sí es consecuente el discurso con los actos. Lo que pasa es que es tanta la dependencia en las compras de los Estados Unidos para la economía mexicana que en el corto plazo pues tienes que lidiar con esto, salir de la mejor forma posible, con dignidad, y en el largo plazo ya pensar en estrategias más concretas para desligarte un poquito de esta vulnerabilidad, de estos caprichos que pueden surgir en los Estados Unidos, diversificar socios y también robustecer tu mercado interno, como lo mencionaba con anterioridad. Justo estas medidas que vas planteando, ya se nos volteó Camilo, mira, ahora está así vertical, quién sabe qué le pasó con el celular, pero ya sale así. Bueno, está bien, no te apures, Camilo, ahí si logras reacomodarte, pues está padre. Am, Ahora sí, Mario, regresando un poco a esta cuestión, hay quienes en los análisis que hacen titulan esto de neochauvinismo, ¿no? O de Ujú, neonacionalismos. ujú. Entonces, am, al hablar de entablar una región comercial, pues esto pareciera que fueran términos contrapuestos, ¿no? O sea, Ujú, el proteccionismo nacional, el crear nuevas regiones de ujú. asociación. ¿Qué estamos viendo? ¿Hacia dónde podría ir? Si es un neochauvinismo, ¿no? Un neonacionalismo. ¿Cómo se está Sí. reacomodando el mundo? Mira, podemos hablar de que sí hay una influencia ultranacionalista en el sentido de que no es específicamente, no únicamente compete o atañe al comercio, sino que Donald Trump también lo aplica en muchas otras esferas, entonces por eso es quizá más amplio que solamente una versión mercantilista de lo económico, que podría ser el caso. El mercantilismo lo vimos hace 3 o 4 siglos, cuando los países tenían políticas de muchísima protección, de colonialismos, donde las colonias aseguraban el surtido de materia prima, se enfocaban mucho también en crecer a partir, por ejemplo, de la acumulación de metales, de superávits comerciales, creían que era la fuente de la riqueza de las naciones. Entonces, Donald Trump creo que tiene una visión mercantilista del mundo. La parte ultranacionalista se refleja en el eslogan Make America Great Again, ¿no? Estados Unidos primero, somos prioridad, y si nos llevamos los intereses de otros países por delante no pasa nada, llámese Canal de Panamá, llámese Groenlandia, llámese la OTAN, etcétera. Aquí lo único que defendemos es los Estados Unidos y nos da igual el multilateralismo, nos da igual el globalismo. Hoy, por ejemplo, Donald Trump culpaba a los globalistas de la caída de los mercados, ¿no? Que ellos son los que están provocando una venta masiva de acciones. Entonces, digamos, es una visión que se centra únicamente al interior, pero no es únicamente eso, sino que está dispuesto a agredir a otros países para lograrlo, ¿no? No es defensivo, sino es agresivo, va al ataque, ¿no? También. Entonces, eso podría decirte, y sí rompe paradigmas, quizá para mal del neoliberalismo, ¿no? Porque el neoliberalismo era libre comercio y por supuesto todo lo que sean, incluso bloques regionales, va en contra de esa visión de que, a ver, si tú tienes un producto en Australia y Australia me lo puede surtir más barato que México o que un productor en California, pues le voy a comprar al australiano y me da igual la nacionalidad, ¿no? Aquí estamos hablando de que hay una prioridad para los bloques regionales antes y ahora con Donald Trump ni siquiera bloques regionales, sino ya no más únicamente el país de uno, ¿no? Únicamente la economía estadounidense es la que importa. Entonces, y digo para mal un quiebre con el paradigma neoliberal porque pues justamente estamos viendo un incremento dañino del proteccionismo donde se pueden descarrilar hasta la propia economía de los Estados Unidos y que se va atando también a ciertos aspectos geopolíticos, ¿no? Que no necesariamente van a llevar a la paz, pueden crear conflictos de larga duración, pueden llevar a roces prolongados.
a la ruptura de aliados. Canadá se solía jactar de ser el aliado principal de los Estados Unidos y eso ya no es cierto, eso ya cambió. Ahora el nacionalismo en Canadá también está reaccionando a todo esto. Ahora, ese es un nacionalismo defensivo que aquí corre el riesgo de perder incluso la soberanía de Canadá en un descuido. Ya Donald Trump está hablando del Estado 51 entre bromas y no bromas, ¿no? No podemos saber. Entonces, todo eso sí implican algunos cambios. Los aranceles en algún momento llegaron también, es algo que le gusta citar a Donald Trump, solían representar, cuando los estados eran mucho más débiles, más delgados, solían representar una fuente muy importante de ingreso tributario. Y entonces Donald Trump añora eso, es una visión conservadora, reaccionaria en el sentido de hace 150 años estaba mucho mejor por los aranceles. Y su afán parece ser disminuir el déficit, los déficits comerciales, el déficit fiscal, que hay que recordar que Estados Unidos tiene un déficit fiscal que lo ha llevado a adquirir más deuda, en ciertos casos justificada, por ejemplo, salir de la pandemia, ¿no? En otros no tanto, pero bueno, ese déficit fiscal y bueno, esto lo está tratando de subsanar con los aranceles y incluso quitar la tasa corporativa, ¿no? Y aquí podemos hablar de para beneficio de los oligarcas, de quienes contribuyeron a su campaña. Puede haber también algo ahí de corrupción. Lo que sí ves que probablemente lleve a un aumento de la desigualdad en los Estados Unidos, ¿no? Forma parte de una concepción de ultranacionalista, pero muy orientada también al orden natural de las cosas y que los fuertes se impongan porque ellos lo merecen, ¿no? Y ya podemos después meternos a una serie de cuestiones, por ejemplo, raciales y otras cosas que tienen que ver con el rechazo a los migrantes, etcétera, ¿no? Pero aquí quedémonos con lo económico. Y ahora un poco pensando en esta, ¿no? Y en cómo se está modificando el mundo. Ah, mira, ya regresó Camilo, pensé que no había regresado, qué bueno que sí, está de regreso. Camilo, ¿te quieres arrancar con la siguiente pregunta? Iba a preguntar que, pues que la que tenías aquí apuntada, pues, ¿no? Échale tú, Camilo, perdóname, Mario. Sí, no, o Nada. sea, justamente y creo que va un poco de la mano con lo que habla, y es que México justamente pues tiene pues esta parte de que los esquemas de colaboración que tenemos con Estados Unidos pues son mayores y más fructíferos, ¿no? Sin embargo, la presidenta hoy también habla justamente sobre ampliar estos esquemas de colaboración a todo el continente, ¿no? Creo que es Ujú. algo que es también necesario explicar. ¿Qué implicaría acaso, qué es lo que pasaría en un mundo utópico donde esos esquemas se ampliaran a todo el continente, ¿no? Mario, no ¿Te sé. refieres al continente americano? O sea, Americano, ahí. sí. Ok, Ujú. Y bueno, a mí me gustaría agregarle por ahí, sí. porque hay quienes dicen, ¿no? Ya México debería sí mandar a la fregada a Estados Unidos y meterse con los BRICS de plano, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí, o sea, ¿qué posibilidades hay de eso, ¿no? Bueno, ¿cómo ves tú? Bueno, es muy relevante esta discusión porque hay que recordar que en los últimos días Lula da Silva extendió o invitó a los países a formar una especie de bloque latinoamericano para unirse a los BRICS, ¿no? Donde sabemos que originalmente eran Brasil, India, Rusia, China y después se integró Sudáfrica. Y ya después, en otros años, en años mucho más recientes, se han ido integrando más países, eh, Indonesia, y otros más chicos como Bolivia, etcétera. Algunos manifiestan intenciones de unirse. Entonces es una apuesta un tanto desalineada, pero está muy todavía bajo construcción, ¿no? Todavía le falta desarrollar, por ejemplo, sus propias instituciones, sus propios organismos multilaterales. Faltan, por ejemplo, bancos para apoyar muchas veces estas causas, una política común, por ejemplo, de, vamos a bajar aranceles entre los países que estamos aquí. No hay tanta claridad en ese aspecto. Y después están otras iniciativas, por ejemplo, una moneda para rivalizar al dólar, algo que Donald Trump ha amenazado, que lo va a castigar con aranceles del 100% para estos países. Y esto me lleva también a lo complicado que podría ser para México unirse a los BRICS y a la vez negociar con Estados Unidos. No sé si Estados Unidos lo vaya a tomar de la mejor forma, probablemente no. Si no es Donald Trump, será quizá otros países que digan, oye, pero ¿cómo quieres tener un tratado de libre comercio con nosotros e integrar un bloque regional? Y a la vez nos estás dando una especie de puñalada y te estás yendo con nuestros rivales, ¿no? Porque Estados Unidos considera a China sobre todo su rival en términos económicos, su rival geopolítico y hasta militar. Eso podría incluso, y aquí aclaro que esto sí es especulación,
esto podría, en una de esas, y jugar para que Donald Trump esté tratando de neutralizar a Rusia o quitarle a China a Rusia como aliada, ¿no? Obviamente bajo el contexto de la guerra en Ucrania, pero yo creo que el principal rival de Donald Trump es China, no Rusia, ¿no? Y China por sus facultades económicas, porque es una economía que ha crecido tanto que ya está a la sombra de la economía estadounidense. En términos nominales es la segunda economía más grande, pero en paridad de poder adquisitivo ya es la número uno China en el mundo. Entonces eso sabe Estados Unidos que amenaza su dominancia, su hegemonía. Entonces México en este contexto, pues se ha ido encaminando al bloque norteamericano por geografía, más que por convicción o por ideología, ¿no? Es sobre todo por geografía, aquí nos tocó vivir, pero por cultura quizá poco a poco lo conveniente sería buscar a América Latina, antes que a los BRICS, antes que a economías asiáticas fortalecer los vínculos, ¿no? con América Latina. Ahora es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Para hacerlo se requiere, por ejemplo, de nuevo el entramado institucional. La CELAC, por ejemplo, en algún momento, de hecho, la revivió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero le falta mucho, no tiene, por ejemplo, una presencia permanente, sino que es rotativa. No tiene, contrario a lo que el Banco Interamericano de Desarrollo, contrario a CAF, que es el Banco Andino, que sí tienen instalaciones, oficinas, etcétera. CELAC todavía carece de eso, de un personal burocrático, de un secretariado ejecutivo, todo esto. Pero eso podría ser, podría crecerse, podría establecerse en uno de los países y eso podría dar un poquito más de entramado institucional a una iniciativa de integración regional. Pero en estos momentos no lo tenemos y entonces en el corto plazo hay que salir de la mejor manera posible de este embrollo con Donald Trump, de la mejor manera digna también posible y eventualmente buscar la diversificación, crecer hacia otros lados para no depender tanto de los Estados Unidos. Y en una de esas, y también por cuestión de afinidad de intereses, de culturas, de otras cosas, pues empezar a tejer quizá no en términos de bloques distintos, no dejar Norteamérica para irme con los BRICS, al menos no de manera inmediata, pero quizá en la búsqueda bilateral, ¿no? Eso creo que es más factible. De hecho, México ya manifestó el deseo de firmar un TLC con Brasil. Eso sería un paso importante. Buscarlos en lo individual, de manera bilateral, y una vez que ya tenga cierta relación con algunos de estos países, pues entonces se puede cerrar una pinza de manera más sencilla, ¿no? Eso creo yo que sería la manera más realista y que causaría menos ruido también a Estados Unidos eh, para que poco a poco México vaya buscando otras fronteras, ¿no? Va, perfecto. Camilo, vemos ahí tu mano glorreando el espacio. No sé si quieres echarte la última pregunta o me la aviento yo. Aviéntatela si quieres. Va, órale. Pues ahora sí que, Mario, ya para ir cerrando, es que estamos agarrando la dinámica acá, Camilo y yo, a ver cómo nos Claro. arreglamos. Supongamos que eventualmente llegan Ujú. los aranceles. Yo en la mañana con mi pareja estábamos platicando de eso y me decía, es que, ¿cómo han de estar en las maquilas? ¿No? ¿Cómo han de estar en Silao, en Guanajuato, ¿no? Que tienen un montón de armadoras. O sea, si Sí, llegaran sí, los aranceles, a la gente de a pie, ¿a quiénes le afectaría? ¿Y qué sí, empezaríamos a ver? O sea, ¿cuáles serían las sí, afectaciones inmediatas? Y pues sí. cualquier cosa que quieras tú agregar a este panorama que se nos viene. Sí, eso que mencionas es muy importante porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, pues ya me cansé de este estira y afloja con Donald Trump, que sí es cansado, pero ya vamos a salirnos del TME, que de un momento para otro y vamos a deshacer este acuerdo. El problema es que justo hay que pensar también al nivel del terreno, de la gente, porque eso implicaría muchos despidos, una reconfiguración muy drástica también de la economía, un aumento de la pobreza también, pérdida de empleo, mucha. Entonces, ¿cómo le explicamos también a la gente en las maquilas que en vez de 3 turnos van a ser 2 o 1 si se llega a concretar esta amenaza de aranceles o se abandona el TEMEC? Entonces, por eso te digo, en el corto plazo hay que salir de la mejor manera posible y en el largo sí dar señales concretas, no únicamente de diversificación de socios, sino también de robustecimiento del mercado interno. Y eso pues implica una serie de políticas que ya hemos comentado, ¿no? Salariales, regulatorias,
de promoción de ciertas inversiones o sectores, de, por ejemplo, repensar las reservas del Banco de México quizá para crear un fondo soberano. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo primero es darse cuenta que si hay una sobredependencia, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado? Mira, te pongo un ejemplo. Supongamos que enviamos a Estados Unidos un aguacate de $1, ¿no? Un arancel del 25% lo llevaría a 1.25. No estamos redondeando que esos 25 centavos adicionales se irían al organismo o a la agencia recaudadora tributaria. Y entonces el consumidor estaría pagando esos 25 centavos adicionales que se irían directamente al IRS o al SAT, el equivalente al SAT, etcétera, ¿no? Ahora, se dice fácil decir, bueno, es que el consumidor estadounidense lo pagaría, efectivamente sí, pero supongamos que antes esa persona iba al supermercado y compraba dos o tres aguacates. Lo que pasa es que con este aumento del 25%, ahora en vez de dos o tres se lleva uno o dos. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona eso? Que el exportador mexicano tenga menos volúmenes de exportación y si exporta menos y no es capaz de ubicar el producto en otros mercados o en el mercado doméstico o tiene que abaratarlos para colocarlos, pues entonces tiene menos ingresos, probablemente menos utilidades, y entonces tiene que pensar ya en quizá no expandir tan rápido la producción, contratar menos gente, invertir menos ciertos años para compensar esos volúmenes más bajos. Y esto nos va llevando a que si se multiplica por toda la economía, a una escalada del desempleo, ¿no? Y una caída en la inversión y en el consumo. Y entonces el país empieza a caer en menor actividad económica y no sé, quizá hubiera riesgos de una recesión que implica una caída económica en más de dos o tres periodos consecutivos de trimestrales, ¿no? De varios indicadores económicos. Entonces, eso nos hubiera afectado a todos, incluso afecta también la recaudación y eso pues le resta también elementos de corto plazo al gobierno para maniobrar. Entonces, por eso te digo que es importante una salida ordenada de sí quizá restar dependencia porque pues nos estamos dando cuenta de estas vulnerabilidades adquiridas con el paso de los años, pero por otro lado tenemos que hacerlo de manera planeada, responsable, gradual. Em, a mí no me gusta mucho el gradualismo, pero en esto creo que jugamos con fuego y entonces aquí sí quizás sí aplique un poco y sobre todo por los tiempos, porque la madurez de las políticas industriales, de la diversificación, toma su tiempo, no toma años. Entonces, pero sí hay que dar pasos concretos, bien encaminados, firmes, ¿no? Pues salvo que Camilo quiera agregar algo más o que tú mismo quieras agregar algo más, Mario, pues muchísimas gracias por estos minutos, gracias por ayudarnos a ir encauzando y por ir viendo las salidas y las soluciones y el panorama que se nos va presentando. Ahí andamos al contacto y apreciamos mucho estos minutos. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todo el personal y a todas las personas que colaboran para Pie de Página. Un gusto estar con ustedes y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.